Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad. No hay dudas de que este canal, Su Mundo TV, debe sentir mucha satisfacción por la gran penetración de su programación, en la cual está hablando la verdad. Muchas personas en las calles, en las tertulias, en las cadenas comerciales, hablan de la penetración de Su Mundo TV y su programación, lo cual yo quiero agradecer en este día, porque definitivamente esa retroalimentación con el pueblo tiene un valor para medios de comunicación que son los principales aliados de la gobernabilidad. Aunque los políticos dominicanos en su mayoría, piensan muy diferente sobre el papel de los medios de comunicación cuando aspiran al poder y luego la transformación que acumulan, no todos, pero la mayoría de los casos, cuando ejercen el poder. Pero cuando ejercen el poder, no son capaces de soportar las críticas documentadas de los medios de comunicación. Por eso, desde que arrancó este espacio, he sostenido la importancia de los reporteros en las calles, de las entrevistas con el pueblo, la presencia en los barrios, la defensa en los ríos, la defensa contra la contaminación, el combate a los daños en los humedales, el rechazo general a la destrucción de las dunas de Baní. Y yo quiero, valorando en su gran dimensión ese papel crítico, democrático de los medios, defender con más energía los recursos naturales, los ríos, los arroyos, las cuencas de donde nacen nuestros ríos, y también defender las presas que acumulan agua, pero que deben ser saneadas y sacar esos materiales para la industria de la construcción. El país ha recibido en las últimas horas noticias de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAAS, de cómo baja drásticamente el agua que suministra a la población por el déficit que genera la sequía en más de 102 millones de galones en un día. Eso indica que este programa tiene que conectar inmediatamente con el tema de los daños a la foresta. Ahora mismo el país está cogiendo fuego y se habla en muchos casos, inclusive salió una publicación de que el 70% de los incendios forestales que amenazan precisamente zonas donde nacen ríos y arroyos, amenazan la producción de agua. Hay 12 incendios al 31 de marzo activos en el país. Incendio en Guayabal, en Asua. Incendio en Carrizal, en Barahona.
incendio en Pedernales, en Bariquito y La Guásara. Incendio en la Vuelta del Guano en San Juan de la Maguana. Incendio en Loma Blanca, Elías Piña. Incendio en la Loma del Jaya, en San Francisco de Macorís. Incendio en Cozón, en Samaná. En La Leonora, Monseñor Noel. En Majagual, Monteplata. Y Jimayaco, en La Vega. Quiero confesar mi preocupación porque no veo la acción del gobierno con el tema de los incendios forestales que se acercan a los 135 y que amenazan la existencia de la República Dominicana. Los organismos de seguridad del Estado, la Guardia, que dice que es una amenaza al país, la destrucción de los recursos naturales, no pueden dejarle solamente el tema a los bomberos. Queremos unas Fuerzas Armadas proactivas defendiendo los recursos naturales del país. Y esos militares que estuvieron ayer en el desfile del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros, deberían estar, luego de cumplida su misión histórica, en las montañas de la República Dominicana, porque aquí cualquier carajo no puede estar pegándole fuego a los árboles en las circunvalaciones, en las autovías, en las montañas y en cualquier punto de la República Dominicana. El este, señores, solamente tiene casi 90 incendios forestales. Y el país grita por la falta de agua, pero también la nación está alarmada por los tantos incendios, aprovechando el tiempo de sequía. Es cierto que en tiempos de sequía se producen muchos incendios, pero aquí hay que investigar el tema de las manos criminales. Aquí hay que allanar a Loma Novillero, pedazo por pedazo, para ver si quedan gente ahí destruyendo a Loma Novillero. Aquí han arrasado con 25 kilómetros de manglares una riqueza natural. Aquí han quemado miles de tareas de tierras, de árboles que deberían estar verdes en la montaña. Estos bomberos, muertos de hambre, sin la atención especial, exponen sus vidas con tantos incendios forestales en la República Dominicana. Y yo quiero preguntar firmemente quiero preguntar, es que los autores de los incendios, los autores de la destrucción de los manglares, los que le hacen daño a Loma Novillero, al Parque Nacional de los Haitises, a la cordillera septentrional, que se le están comiendo viva, como puede usted observar cuando circula por la circunvalación de Santiago. Y ahora de ñapa quieren perjudicar los humedales en Pedernales en nombre del desarrollo turístico. Pero vino una barcaza a los Negros de Asua, a una zona protegida, se instaló ahí y el silencio preocupa.
quieren llevar la República Dominicana hacia lo que vive el vecino país, sin árboles, sin agua, y ahora destruyendo el río Masacre del lado haitiano. Señores, tomemos esto en serio. A los funcionarios del gobierno que dejen de hacer tanto turismo, anunciando y que se pongan a defender la República, porque si no hay agua por la sequía, ¿qué sería una crisis? ¿Qué sería una crisis de agua sin árboles y con sequía en República Dominicana? El papel de los árboles es precisamente retener el agua. Y si no hay agua, ¿qué agua van a retener los árboles? Emergencia en Independencia por la sequía. Emergencia en Villa Altagracia. Emergencia en el país completo por la falta de lluvia, con una temperatura que se va calentando en la medida en que pasen los días. Y la gran pregunta, ¿qué va a pasar con la Semana Santa, que hablan de tantos balnearios, de lugares para que la gente se bañe, si precisamente la falta de lluvia convierte los ríos y arroyos en prácticamente nada, además del daño de la deforestación? Aquí destruyen la República Dominicana y vemos el caso judicial que suena elogiado en una lucha contra la corrupción por el gobierno de Estados Unidos, pero no hay presos. ¿Dónde están los presos? Los que han destruido la foresta dominicana, sacándole la lengua a los diferentes gobiernos de la República, mientras nos hundimos buscando galoncitos de agua para poder sobrevivir en un país que necesita agua para la agricultura, para que la doñita del barrio lo utilice lavando su ropa en el fregadero, además para tener, en caso de que así sea, un patio verde. Pero necesitamos agua para que las presas estén llenas y no sedimentadas de materiales de construcción. Necesitamos las dunas de Baní, como la dejó la naturaleza. No los que quieren hacer negocios con las dunas de Baní, con los conucos destruyendo la foresta, negocios llevando el carbón dominicano sureño a Francia para, con la debilidad forestal dominicana y la destrucción forestal dominicana, generar euros para beneficio personal. Pero también a los destructores del Pachulí, allá entre Bauruco y la provincia de Independencia. Señores, este programa quiere ver al presidente de la República asumiendo posiciones firmes con el tema de la foresta, porque el país va camino a Haití y eso no debemos permitirlo. Vemos al presidente muy activo inaugurando proyectos hoteleros, asistiendo a seminarios empresariales, a cumbres. Pero necesitamos, señor presidente, que usted ponga en la agenda, el tema forestal, porque el país se está quedando sin árboles, el país se está quedando sin ríos, el país solo le están quedando los daños
a los humedales, a la destrucción de la cordillera central. Y ahora de ñapa le quieren regalar al país proyectos que atentan contra el agua y los recursos naturales. ¿Cuánto le representa al país el agua por encima de ese afán de riqueza de muchos grupos que prefieren la destrucción nacional y no la de sus bolsillos llenos de euros y dólares? Vamos a determinar cuáles son los criminales de la foresta dominicana. Vamos a buscarlo uno por uno. Vamos a buscar los que destruyen el río Nizao, los que destruyen los ríos de San Cristóbal, los atentados contra los ríos en Bonao y Villa Altagracia, que amenazan, por cierto, todas esas amenazas a los ríos, amenazan nuestras presas que le han costado millones de dólares al contribuyente dominicano, amenazan la generación hidroeléctrica, amenazan la seguridad alimentaria, amenazan el suministro de agua a los acueductos y lo amenaza todo. Señores, visiten los barrios no solamente en tiempo de buscar votos electorales, vayan inclusive al sector de Bellavista de clase media que tiene problemas de suministro de agua. Pero si usted quiere ver la magnitud de la crisis del agua de Valdesia que llega a Santo Domingo, hay que trasvasarle agua a Santo Domingo Este por la crisis que tiene el acueducto de Barreras de Salinidad. Señores, pensemos en serio. Señor presidente, cambie su agenda, señor presidente. Cambie su agenda y atienda el tema de la foresta, los incendios forestales, e inclusive investigue si hay una gran conspiración contra el gobierno y la república con estos incendios intencionales, aunque repito que en tiempos de sequía se producen incendios, pero no para tanto como está ocurriendo en el país, con fuegos en los vertederos, en la autopista Duarte, en la autovía del Este y en todas las provincias de la República Dominicana, incluyendo la provincia verde de San Francisco de Macorís, la provincia Monteplata y otras, con incendios que alarman la República Dominicana. Vamos al cambio y este tema que trae hoy de que hay una persona que será acusada en Baní de hacerle daño a esa provincia con la extracción de materiales de construcción, debe ser el inicio para dar en cada provincia con todo lo que están dañando la República Dominicana. No importa quién sea, no importa qué partido pertenezca, lo que aquí se necesita es acciones a favor del país. Vamos al primer cambio en este día, hablando la verdad a través de los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 50 sistemas de cable, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web Sumundo TV, también en el contenido del periódico Primicias impreso y digital, haciendo historia en la comunicación. Vamos al primer cambio, señor director. Amigas de Hablando la Verdad, Sumundo TV, el segundo bloque de este día. Hace un momentito hablamos de cómo arde la República con los incendios forestales, los vertederos
el daño a los manglares, el daño a los ríos, a las cuencas hidrográficas, pero también arde la Cámara de Diputados. Como bien titula en este día el periódico Diario Libre, ciertamente la Cámara de Diputados está ardiendo por los casos de extorsiones a dueños de bancas de apuestas que motivaron ayer que el diputado Sergio Moya Gori se defendiera ardientemente en la sesión de la Cámara de Diputados, pero hay un consenso para que se investiguen los casos de legisladores, de diputados que fueron extorsionados por caso de las extorsiones a las bancas de dueños de apuestas. No solamente está en la palestra el tema de las extorsiones a los dueños de bancas de apuestas, sino que, como dice Diario Libre, pues hay una gran coincidencia de que los extorsionados en el caso, que hay diputados, deben hablar y deben testimoniar en el caso Calamar, un caso que realmente pues mantiene una presencia muy activa en la sociedad dominicana. Y vamos a ver una historia de Ernesto Trinidad sobre el diputado Sergio Moya Gori, a propósito del tema a que hacemos referencia. El congresista se presentó al hemiciclo de la Cámara Baja tras varios días de ausencia. Leyó un documento donde sostiene que no permitirá bajo ninguna circunstancia que continúen difamándolo a través de la Operación Calamar. Para tranquilidad de mi colega, diputados y diputadas, que si yo he recibido de manera irregular, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado. El parlamentario aseguró que la campaña puesta a circular en su contra tiene el interés de hacerle daño políticamente. Expresó que cree en el sistema de justicia dominicano y en el rol del Ministerio Público. Se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que ha asistido en este periodo a un 83% y en el periodo pasado asistía a un 90%. Manifestó que tiene 32 años teniendo banca de lotería y los últimos 7 años dedicado a la vida política activa. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. Bien, amigos, ahí acabamos de ver el reporte de Ernesto Trinidad sobre el diputado Sergio Moya Gori, y hay un creciente debate sobre el tema de las extorsiones a dueños de bancas de apuestas, a los pagos por expropiaciones de terrenos. Hay también, a propósito del caso Calamar, el escándalo con las bancas de apuestas, con las bancas de legisladores extorsionados y además con la recaudación de sumas millonarias para la campaña política en las elecciones pasadas. También se habla de que no se ha investigado con profundidad el caso Banco de Reservas en la gestión pasada. El editorial de Diario Libre dice que quedan fuera del expediente algunos nombres que no han sido llamados, como el entonces administrador del Banco de Reservas en la pasada gestión, institución, banco que movía el dinero hasta en sus blindados. Habla de la movilización de dinero en sus blindados del Banco de Reservas, el periódico Diario Libre. De todas maneras, es un caso que
ha motivado una coincidencial reacción doble del gobierno de Estados Unidos, la lucha contra la corrupción, porque no solamente el presidente Biden habló del tema de saludar esa lucha contra la corrupción en República Dominicana, sino también que lo acaba de hacer un funcionario de la Embajada de Estados Unidos que elogia la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. También en este día pues se habla de nuevo de la apelación del caso Odebrecht, de los sobornos de Odebrecht, que admitió los sobornos en República Dominicana, como también se llegó a admitir el tema de los sobornos por los aviones Tucano. Otro tema en este día es la calidad del Congreso con que cuenta la República Dominicana, donde un rifero, donde cualquier rifero tiene más posibilidades de ganar una diputación que un dominicano que venda naranja, que venda empanadas. Señores, hay que buscar un dinero muy grande para usted llegar a ser legisladores. Y por eso el dinero está haciendo mucho daño a los aspirantes políticos del pueblo en las campañas electorales. Yo recuerdo el afán de José Francisco Peña Gómez de que las campañas electorales no fueran contaminadas por el dinero del narcotráfico. De ahí nace el financiamiento a los partidos políticos, muchos de los cuales no dejan de recibir altas sumas de dinero, muchas veces cuestionables. Y la prensa dominicana, pues recuerda en su historia cómo muchos políticos han recibido a narcotraficantes, han querido postular narcotraficantes, han querido imponer a riferos y a dueños de bancas en la boleta de los partidos, y a los que trabajan en el sistema de partido por la línea transparente lo aplastan, y luego cuando llegan al poder pues también aplastan las bases políticas que son las que llevan a los políticos al Palacio Nacional. Todas las confesiones del caso Calamar hacen historia en el país, pero si usted busca el caso Atiemar, si usted busca el caso de un narco puertoplateño que llegó a tener un rol protagónico en el país, si usted busca el caso de un narco de Elías Piña, que también tuvo un protagonismo grandísimo y que inclusive anunció en unas declaraciones un supuesto financiamiento a un partido y a un líder político del país hace tiempo, pero también cómo utilizaron la llegada de un narco a la República Dominicana para hacerle daño a otro político, forma parte de ese gran desorden que hay con el financiamiento de las campañas. Y yo quiero plantear aquí una auditoría externa pagada con dinero público, con concursos de firmas auditoras de alta credibilidad, que le hagan auditorías a todo el dinero externo y del Estado que han recibido los partidos políticos para darle un mayor nivel de transparencia al ejercicio de la política dominicana, porque este programa cree que el sistema político dominicano tiene grandes amenazas y hay que recordar que los partidos políticos como la Junta Central Electoral, la Junta que cumple 100 años de existencia, pues tienen el compromiso con la democracia dominicana, con la pluralidad y con una oposición firme a quienes gobiernen la República Dominicana.
quiero en este momento hacerme eco de una rueda de prensa en el día de ayer del doctor Marino Vinicio Castillo, quien denuncia una trama de desestabilización en el país y defiende la lucha del Ministerio Público contra la corrupción, negando la persecución política en la lucha contra la corrupción. El doctor Marino Vinicio Castillo atribuye a la cúpula del PLD el plan de desestabilización social en el país y sería importante la reacción del Partido Morado luego de ese discurso del expresidente Danilo Medina cuando acusó al gobierno actual de la judicialización de la política en República Dominicana. Pero también luego de que militantes del PLD trataran de penetrar por la fuerza al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahí vemos una imagen de la rueda de prensa del doctor Marino Vinicio Castillo en el día de ayer y de seguro que traerá esas reacciones que provocan pronunciamientos tan contundentes como el caso Calamar y otros. Pero también es justo preguntar, en otro orden, ¿dónde están los 17,000 millones de pesos pagados por el pueblo dominicano con un aporte especial de 2 pesos por galón para la renovación del transporte en República Dominicana? Un sindicato de transporte llevó una querella a la justicia, la desestimaron, pero el país quiere saber dónde están los 17,000 millones de pesos recaudados para relanzar el sector transporte en el país. Eso es un caso que hay que aclarar. En tanto, José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, ahora le llaman a ese cargo ministro de Defensa, como mayor general retirado, se sumó a más de 153 generales que respaldan las aspiraciones políticas de Leonel Fernández. Dice Soto Jiménez, quien por cierto estuvo aquí en el matutino de Su Mundo TV, que hace falta que Leonel Fernández retorne al poder. Y yo quiero hacer una reflexión sobre el paso político de Soto Jiménez a la Fuerza del Pueblo, porque no me extraña. Cuando Leonel Fernández ganó en el 96 con el famoso Frente Histórico de Balaguer y el PLD, el expresidente Fernández sorprendió al país designando a José Miguel Soto Jiménez como subjefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, hoy Ejército de República Dominicana. Pero luego de eso, porque todo el mundo sabe que Soto Jiménez y otros generales encabezaban el militarismo alrededor del doctor José Francisco Peña Gómez y que el propio doctor Balaguer, en la firma del Pacto por la Democracia en el 1994, le dijo al país que era cierto que Peña Gómez contaba con cerca de 200 altos oficiales militares en ese momento, pues Soto Jiménez ocupó ese cargo militar del 96 al 2000. Pero en el 2000 fue nombrado secretario de Estado de las Fuerzas Armadas por Hipólito Mejía,
quien lo mantuvo en ese cargo durante 4 años, a pesar de que muchos generales de la época aspiraban a que durara 2 años y se renovara el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Hay un libro escrito por el vicealmirante Uribe Peguero sobre militarismo en República Dominicana, que hay que leerlo para conocer todo lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas Dominicanas, sus vínculos políticos. Hay que recordar que el 16 de mayo en la madrugada asaltaron la Junta Central Electoral en una operación dirigida desde el Ministerio hoy de las Fuerzas Armadas, Secretaría de las Fuerzas Armadas, en ese entonces, para tratar de impedir el triunfo de Antonio Guzmán, y surgió el movimiento militar 19 de mayo, que con una fuerza tremenda de liderazgo interno en las Fuerzas Armadas, Rafael Adriano Valdés Hilario, los generales Inver MacGregor, Jesús Porfirio Mota Enrique y otros, el coronel Pérez Mota de la Marina de Guerra y otros altos oficiales, pues realmente enfrentaron la situación y tuvieron en la práctica un respaldo desde esa madrugada del gobierno de Estados Unidos, que se opuso militantemente enviando al embajador norteamericano a la casa de Balaguer a ese golpe que buscaba robarse las elecciones de 1978. Pero cuando Juan Bosch fue candidato en el 90, también hubo un movimiento militar alrededor de Bosch en esas elecciones, y ustedes conocen la incidencia militar en el 94, que vino un alto funcionario norteamericano que sugirió que el doctor Balaguer, por el fraude en las elecciones del 94, tenía que recortar el periodo, y así fue. Del 94 al 96 hubo elecciones convocadas, y ahí entonces se da el Frente Patriótico, porque Balaguer no quería que el binomio Peña Gómez-Fernando Álvarez Bogar, prácticamente Fernandito y Balaguer enemigos, llegara ese binomio al Palacio Nacional. Pero sin embargo, ya antes del año 2000, ya Balaguer le decía a Hipólito Mejía y a todos los que iban a su casa en la Máximo Gómez, le decía que él no comía solo, en obvia referencia al rechazo al PLD, que fue acusado de comesolos en ese periodo. Entonces, ahora vemos a Soto Jiménez juramentado en la Fuerza del Pueblo, y no me sorprende a mí porque el mismo Soto Jiménez dice que hace 25 años él tenía un contacto muy especial con el doctor Fernández. Entonces, si Soto tenía un contacto especial con el doctor Fernández, también lo tuvo con el doctor Peña Gómez, como uno de los líderes del grupo militar alrededor de Peña Gómez, y también con Hipólito Mejía, que lo nombró secretario de las Fuerzas Armadas, y que también nombró a uno de los mejores amigos de Soto, que le ponía mucha atención a Soto cuando estuvo en Washington, ese general, prácticamente en un exilio allí en Washington. Pero de todas maneras, Soto retornó, asumió las Fuerzas Armadas, duró 4 años, y luego cuando sale de la vida militar forma el movimiento Quinta República, acompañado de ciudadanos que militan políticamente con él en ese movimiento. Alrededor de Leonel Fernández, a partir de la juramentación de Soto, existe un gran liderazgo
de generales retirados, porque Leonel Fernández tiene un buró político dentro de la estructura de la Fuerza del Pueblo, entre la cual está la dirección de Ramón Aquino García, que fue secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Leonel, que fue jefe del entonces Cuerpo de Ayudantes Militares de Leonel Fernández, y que junto con Manuel Florentino, que fue el primer ministro de las Fuerzas Armadas en el 1996, del primer periodo del expresidente Leonel Fernández, pues Aquino García, Florentino y el actual mayor general activo Medina y Medina son los tres mayores generales, dos en retiro y Medina activo, que tienen los secretos del poder de Leonel Fernández Reina. Pero también de seguro que tiene muchos secretos del doctor Fernández Soto Jiménez, que forma parte del grupo de los muy enterados sobre los asuntos de poder en la República Dominicana. Y hay un dato interesante: cuando se acercaban las elecciones de mayo del año 2004, ahí se dio un detalle que este programa quiere recordar, porque este programa lo que hace es periodismo profesional de calidad, inédito, pues estando en el Palacio Nacional, el entonces presidente Hipólito Mejía, según lo que se divulgó en la época, recibió un informe de un organismo de inteligencia importante del país que le llevó la información de que Leonel Fernández y el general Soto supuestamente estaban reunidos en La Romana. Es decir, que el general Soto no solamente gravita en la historia militar del país, sino también en la historia dominicana y también desde que incursionó en la Quinta República en la vida política dominicana. Vemos cómo se va definiendo el trayecto hacia las elecciones del año 2024. El expresidente Leonel Fernández logra llevar a Soto Jiménez y su equipo a la Fuerza del Pueblo y al apoyo de su candidatura, pero Abel Martínez, en el día de ayer, candidato del PLD, habla de un proyecto de ley que necesita el país para que se elimine el anticipo que se le cobra a las MIPYMES de la República. Abel Martínez trata un tema de mucho impacto, pero ya andan preguntando por ahí que por qué no lo hizo cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, y de si se trata de un anuncio buscavotos para fortalecer su candidatura presidencial. En el caso del presidente Luis Abinader, encabezó en Santiago los actos del 30 de marzo, un desfile militar, encabezó actividades de inauguraciones de obras, y el proyecto reeleccionista lo fortalecen más los funcionarios del gobierno, muchos de los cuales se ponen donde el capitán lo vea, anunciando movimientos de apoyo a la reelección. Pero hay una pregunta que hay que hacer: ¿y qué pasará con las machacadas y maltratadas bases del PRM y de los tantos aliados que se levantaron a votar por Luis Abinader y que hoy
solamente lo contemplan a él y a muchos funcionarios sobre las tantas cosas que dicen a través de los medios de comunicación, pero maltratando las bases y los aliados, e inclusive hasta enriqueciendo indirectamente, según el Vox Populi, a los que cuando Luis Abinader salga del poder se convertirán en sus verdugos. Vamos al cambio, retornamos, venimos con los últimos minutos y hablaremos de la Semana Santa. Bien, amigos y amigas, el último segmento de Hablando la Verdad. ¿Cuánta falta hacen Mamerto Rivas y Nicolás de Jesús López Rodríguez, Roque Adames y otras figuras de la Iglesia Católica de aquellos tiempos en Semana Santa con reflexiones? Señores, un saludo al cardenal López Rodríguez, a los obispos que se preocupan por los problemas del país. Recuerdo a mi gran amigo Mamerto Rivas. Y también le envío un saludo a un militante de la verdad como el padre Rogelio Cruz, que está fajado allá en el Cibao Central, defendiendo la foresta, los ríos y los pobres. Sobre la Semana Santa, creo que engorda las finanzas del gobierno con un mayor consumo de combustible, con más ITEVI a cientos de productos, con una mayor movilidad del país, pero también con las ventas de habichuelas, de leche evaporada, de leche de coco, de canela, de todos los productos. También con el bacalao, con la papa. Mueve la economía la Semana Santa, como también mueve la economía la recién iniciada jornada, el campeonato de las grandes ligas, que motiva que muchos dominicanos acudan a las bancas, a los colmadones, a los restaurantes, a los clubes, a presenciar los juegos con su pote, con su soda amarga, con su refresco, con su botella de agua, con su plato de pechuga a la plancha, con el chicharrón de pollo, con el picapollo, con lo que usted quiera. Entonces, yo concluyo este programa de hoy diciendo que la Semana Santa y el béisbol de las grandes ligas son dos elementos dinamizadores de la actividad económica del país, despidiendo el primer trimestre del año y arrancando el cuarto mes del año, abril, donde hay mucho movimiento con los hoteles pueblerinos, mucho movimiento con los resorts, con el turismo interno, mucha movilidad en Jarabacoa, en Constanza, en Ocoa, en todos los lugares del país, en las rutas hacia el sur. Lo que necesitamos es cuídese, evite accidentes, evite intoxicaciones, evite excesos y proteja a su familia y sus residencias, sus casas con las medidas de seguridad. Además, disfrute el pueblo de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo que se queda vacía, la ciudad de Santiago y otros puntos del país. Que Dios bendiga al pueblo dominicano en la Semana Santa y apostemos a la moderación y a evitar muertes y accidentes de tránsito.